que rumbo perdí al llamar al Salvador, vino hacia mí. Los recuerdos del ayer me animan para hacerle a mi Dios mucho más bien, doblegarme ante sus pies para ser como es Él. Los recuerdos del ayer vienen a mí. Recuerdo con amor la noche en que al Señor a mi vida invité, lo pasado dejé, al venir el Salvador vino la paz. Los recuerdos del ayer me animan para hacerle a mi Dios mucho más bien, doblegarme ante sus pies para ser como es Él. Los recuerdos del ayer vienen a mí. Vienen a mí. Dios les bendiga, estimados hermanos de la comunidad cristiana Jesús de Nazaret, y a todos nuestros demás hermanos en la fe que nos siguen por este medio. Quiero compartir la palabra de nuestro Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 26. Leeré los versículos 27 y 28. La Escritura dice de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Quiero que meditemos sobre este episodio de la vida de Isaac, uno de los patriarcas del pueblo de Israel. Quiero que pensemos sobre esta frase: aprendamos de la paciencia de Isaac. Aprendamos de la paciencia de Isaac. Todos los que hemos leído la palabra de Dios nos encanta, nos fascina leer la porción donde Dios promete bendecir a Isaac y lo bendice ampliamente. Si leemos unos versículos anteriores, la Biblia nos habla en el versículo 12: sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Escucha: el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Tuvo hato de ovejas, hato de vacas, mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Dios bendijo grandemente a Isaac. La palabra de nuestro Dios nos dice que Abraham heredó su riqueza a Isaac y se había dedicado a pastorear el ganado, pero ahora Isaac se proponía en esta tierra a sembrar, a cultivarla, a cosecharla, y Dios lo bendijo en gran manera y lo enriqueció más que las demás personas. Sin embargo, nos agrada leer esto, pero no nos agrada a veces actuar como actuó Isaac, y ese es mi propósito en esta hora. Dios bendijo grandemente a Isaac, pero porque también Isaac tenía un alma generosa, un alma muy paciente, y desde luego que Dios probó su paciencia también. La Escritura nos habla en la tercera carta del apóstol Juan en el versículo 2: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
El deseo del apóstol es que seamos prosperados y que tengamos mucha salud, pero a la medida en que prospera nuestra alma. ¿Qué sucedería si el Señor nos prosperara como Isaac? Nos sentiríamos muy contentos. ¿Qué sucedería si tuviésemos completa salud, pero que nuestra alma no prosperara? Lo que sucedería es que nuestro corazón se enorgullecería, nuestro corazón se aprovecharía de los demás, humillaría, dañaría a los demás, y de eso no se trata. La Biblia nos habla que tiene que crecer nuestra alma, tiene que engrandecerse nuestra alma. La paciencia es una característica del fruto del Espíritu, de lo cual pocos le pedimos a Dios que nos aumente. La palabra de nuestro Dios nos dice por medio del apóstol Santiago, en el capítulo 1 y en el versículo 3, nos dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Isaac vivió en Gerar. Sin embargo, al causar envidia entre los filisteos, este fue expulsado. Y la Biblia nos dice que él se fue a los llanos de Gerar. Ahí en los llanos de Gerar, él se dio cuenta que había muchos pozos que habían sido abiertos por su padre Abraham. Pero en la envidia de los filisteos, los sellaron, los taparon. Pero él, con mucha paciencia, con todos sus trabajadores, se dedicó a destaparlos. Y la Biblia dice que Dios lo bendijo. La Biblia nos habla que ellos descubrieron fuentes de aguas. Dice la palabra de nuestro Dios: los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas. ¿Pero qué sucedió? La Biblia dice: los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Esta fuente de agua viva que encontraron, este manantial que encontraron, lo pelearon los filisteos porque dijeron: está en nuestra propiedad. Así que aunque ustedes hayan trabajado, el agua es nuestra. Esek significa contienda. Y quiero decirte que también nosotros seremos probados y seremos expuestos a la contienda para ver cómo reaccionamos. Nosotros tendemos a reaccionar peleando, rebajándonos al nivel de los demás, riñendo, contendiendo. Isaac no lo hizo así. La Biblia nos habla que él se apartó y cavó en otro lugar. Dice la Escritura en el versículo 21, y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. La palabra Sitna quiere decir riña, quiere decir odio. Es decir, cuando las cosas se van conflictuando más. Esto puede suceder también en tu vida, porque se está probando tu fe, y tienes que demostrar paciencia. La Biblia nos habla que riñeron con él, también pelearon las aguas de ese pozo. Pero me sorprende la actitud de Isaac. La Biblia dice: y se apartó de allí y abrió otro pozo. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense los trabajadores de Isaac. Dijeron: amo, ya abrimos los pozos de tu padre Abraham. Ahora nos están corriendo de ese lugar. Ya encontramos un manantial, nos lo quitaron. Abrimos otro, también nos lo quitan. ¿Qué está pasando? Vamos a pelear lo nuestro. Sin embargo, él con mucha paciencia les decía: apartémonos y abramos otro. La Biblia nos dice que Isaac ordenó abrir otro pozo, apartándose de ellos. Dice el versículo 22, y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Encontraron otro pozo. Le llamó Rehobot, que quiere decir esparcimiento u holgura. Y todo parecía que ahora sí, ahí se iban a quedar. Todos alegres, porque habían encontrado aguas y ya no habían peleado con ellos. Sin embargo, esto no satisfacía a Isaac. Esto no era indispensable. La Biblia nos habla que él subió a otro lugar. La Biblia dice que subió a un lugar llamado Berseba, y se le apareció Jehová en aquel lugar y le confirmó el pacto de su padre Abraham. Le dijo que lo iba a bendecir en gran manera y que bendeciría a las naciones también. La Biblia nos habla que él edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda
y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Él no se conformó en Rehoboth, donde había holgura, había prosperidad, sino que subió a Beerseba, y ahí en Beerseba se le aparece Dios. Y cuando se le aparece Dios, él dice, aquí está la presencia de Jehová Dios. Y entonces él pasa a su tienda, él dice, yo quiero vivir cerca de la presencia de Dios, y ordena abrir otro pozo. Cuando están abriendo ese pozo, la escritura nos dice que el rey Abimelech, rey de Gerar, acude con Isaac y le dice, vamos a hacer un pacto. Es la porción que leímos, porque tú te has engrandecido, te has enriquecido. Pero lo que le dicen es de esta manera, vamos a hacer un juramento, haremos pacto contigo, porque hemos visto que Jehová está contigo. A pesar de todas las detracciones que habían realizado contra Isaac, Isaac se mantuvo. El nombre de Isaac significa risa, porque Abraham se rió cuando supo del nacimiento de Isaac, porque era un hombre anciano. Su madre Sara también se rió, y ella dijo, todo aquel que me escuche se va a reír conmigo. Entonces este hombre representa una paciencia y una felicidad que no depende de las circunstancias, sino que depende absolutamente de su confianza en Dios. La Biblia nos habla que ellos hicieron el pacto. Y en la madrugada se despidieron. Sin embargo, dice la palabra de nuestro Dios que aquel día que vinieron los criados de Isaac, le dieron noticias acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, hemos hallado agua. Isaac le puso nombre y le puso Seba, que quiere decir juramento o pacto. Aunque ahí se hizo el pacto con Abimelech, el pacto de paz. El pacto más grande que tuvo Isaac fue el pacto hecho con Dios. Y en el mismo lugar, años más antes, Dios había firmado su pacto con Abraham. Estas bendiciones vinieron a causa de la gran paciencia que tuvo Isaac. Estimado hermano, ¿cómo hubiésemos actuado nosotros en circunstancias parecidas? Cuando nos quitan algo o cuando nos pelean algo, nosotros podemos actuar desbordando nuestra altivez, desbordando lo que tenemos a nuestro alrededor para desquitarnos, para dañarnos. Sin embargo, yo quiero que leas en la carta a los Romanos, en el capítulo 12 y en el versículo 14, nos dice cómo se deben resolver las cosas. Aprendamos de la paciencia de este hombre. La Biblia nos dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. En el siguiente versículo, en el versículo 17 dice, no pagues a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No os venguéis ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y escucha lo que dice el siguiente versículo. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Por esa razón, cuando Abimelech llegó a hacer pacto con Isaac, la escritura nos dice que él los invitó a comer y a beber. Los recibió e hizo pacto, e hizo juramento, estuvo en paz con ellos. Este versículo nos dice, en el versículo 21, hermanos, dice, no seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No importa la situación que estemos viviendo, no importa que el enemigo quiera contrariarnos. Lo único que está sucediendo, hermanos, es que tu paciencia y tu fe están siendo sometidas a prueba. Dios quiere aumentar tu paciencia. La paciencia es saber esperar el tiempo de Dios a pesar de estar en circunstancias adversas. Dios nos ayude a ti y a mí, para que cuando vengan los momentos difíciles, sepamos actuar con paciencia, confiando en nuestro Dios. Oremos. Bendito Señor y Padre eterno, tu palabra nos dice que quieres que nuestra alma prospere. Nosotros a veces nos fijamos más en las cosas materiales y queremos prosperar en lo material, pero tú lo que quieres es formar nuestra vida espiritual. Ayúdanos todos los días. Los problemas que estemos enfrentando en el hogar, en la familia, con los parientes o en cualquier lugar, ayúdanos, Señor, a actuar
como la paciencia con que actuó Isaac. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Muchas gracias, mi Padre. Amén. Muchas gracias por atendernos en esta reflexión. Que Dios les bendiga.